como cada sábado damos la bienvenida en el estudio Sábados de N+ Foro a la psicóloga Natalia Pérez Suárez. Hoy nos traes un tema muy importante. Natalia, cuéntanos. Vamos a cultivar la resiliencia en nuestros niños. Y eso es fundamental, porque recuerden que un hombre, una mujer es lo que le pasó a un niño. Entonces, es muy importante que nuestros pequeños empecemos a cultivar la resiliencia, esta gran capacidad. ¿Para qué? Para podernos adaptar a las adversidades y salir fortalecidos, y no solo eso, con aprendizaje de lo que hemos vivido. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, pues primero, los niños, ¿dónde aprenden? Lo que ven con los papás, en la casa, lo que escuchan exactamente en la casa. Entonces, es muy importante que nosotros como papás o como cuidadores de los niños, porque a veces te encargan al sobrino, a la sobrina, etcétera, bueno, que podamos mostrarle a los niños cómo comportarse, que los niños observen en nosotros estos comportamientos de saber gestionar nuestras emociones, sabernos comportar ante ciertas situaciones y que no nos rebase la ira, el enojo, la tristeza, sino que podamos trabajarlo, ¿no? ¿Cómo? Afrontando nosotros como adultos lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo. Ahora, es muy importante que a los niños les demos este espacio seguro, este espacio donde crecen, que saben que su casa es su lugar seguro, no en la casa donde, por ejemplo, el papá ejerce violencia contra la mamá o viceversa, porque también sucede. ¿Por qué? Porque esto lo están viendo los niños. Entonces, al ver una situación vulnerable en su entorno, va a generar una inseguridad en ellos. Entonces, sí, por favor, vayan a terapia de pareja. ¿Por qué? Porque es lo que nuestros hijos están aprendiendo de nosotros. Y créanme, nos va a salir mucho más económico trabajar ahorita con nuestros pequeños y ser mejores padres a que después nuestros hijos caigan en situaciones de adicciones, de calle, etcétera. ¿Por qué? Por la adversidad que están viviendo en casa. Entonces, la casa tiene que ser el lugar más seguro de nuestros hijos, porque de ahí es donde van aprendiendo ellos los valores, los principios, y no solo eso, van adquiriendo esta capacidad de poderse enfrentar a las situaciones complejas. Ahora, muy importante también, si nuestro hijo o nuestro sobrino o el pequeñito con el que convivimos llega con un problema, nosotros como adultos no podemos resolverles todo. ¿Por qué? Porque cuando ejercemos esta parte de sobreprotección sobre los niños no aprenden a ir lidiando con las cosas que van viviendo. Tampoco se trata de dejarles ahí la carga totalmente a ellos, claro, sino que puedan ir poco a poco superando los conflictos y problemas pequeños que van teniendo y decirles, por ejemplo, llega tu sobrino, Said, oye, pues es que hay un niño en la escuela que me molesta. En lugar de, obviamente nos va a enfurecer porque somos protectores finalmente, pero entonces preguntarle a tu sobrino, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué podrías hacer? ¿Qué recomendarías tú? ¿Tú qué opinas, no? ¿Para qué? Para que el niño vaya generando esta parte de reflexión. Oye, ¿cómo me puedo comportar? ¿Cómo puedo aprender a poner límites? Y entonces el niño, al reflexionar, también ya puede ir teniendo como sus propias soluciones a los problemas que va teniendo. Pero no les podemos estar resolviendo todo, porque si, por ejemplo, como papás les vamos quitando todas las piedritas en el camino para que nuestro hijo no tenga ningún problema en la vida, el día que se enfrente a un problema, por mínimo que sea, no va a poderlo resolver, porque nunca se enfrentó a esas pequeñas situaciones conflictivas que le iban a ayudar a después saber cómo comportarse ante ciertas situaciones o conflictos. Entonces es muy importante no sobreprotegerlos, pero tampoco dejarlos a la deriva, ¿no? Sí, pues es que la vida no es todo de color rosa, como se dice, ¿no? Entonces, pues desde niños tenemos que aprender. Obviamente, sin salirnos a los extremos, siempre cuidando muchísimo, pero pues sí, también el otro extremo, como dices, también puede hacer daño. Que son como esponjas, ¿no? Los niños en esa edad están absorbiendo todo lo que ven en casa y luego replican esas conductas. Por ejemplo, pues los niños que son bullies en la escuela las están replicando desde su casa. Exactamente. ¿Por qué? Porque seguramente el papá o la mamá tiene estos comportamientos que el niño está copiando, ¿no? Y también hay que entender, ¿no? O sea, a medida de la edad del niño, también es de acuerdo a la capacidad que tiene para resolver las cosas. En algún momento iba yo caminando y escuché a una señora gritar, ¡ay, María, no seas infantil!, ¿no? Y cuando volteo, una niña. María era una niña de 4 años y yo así en mi cabeza, ¡ay, señora, pues cómo le explico que sí es infantil porque es una niña!, ¿no? Entonces, sí también debemos nosotros como adultos tener esta capacidad de ponernos
al nivel del niño, ¿no? O sea, si voy a hablar con el pequeñito de la casa, lo tengo que ser responsable de sus actos, de sus errores, bueno, pues me agacho a su nivel y entonces platico con él a su forma de comprender, porque si le hablo con palabras de adulto, pues no lo voy a lograr. Y por otra parte, es muy importante poner límites claros en casa. Eso le va a dar muchísima seguridad a los niños. Que los niños sepan cuáles son los límites y las normas de la casa, porque con eso se van a enfrentar siempre. Natalia, muchísimas gracias. Gracias, y ahí en casa hay que estar muy atentos. Natalia, hasta aquí terminamos, pero Said, vamos a muchas seguir. gracias, Natalia. Gracias, y bueno, Tocayo. hasta aquí sábados de N+ Foro. Gracias por acompañarnos y quédese aquí, que todavía tenemos un rato más de información.